María Valencia Gira, hola, bonjour, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Jaime el Duende MX, salut prof, c'est un plaisir d'être ici. Salut. Gracias por venir a este live, por estar presente también. María Valencia, no sé si estuviste en el live pasado, de hace 8 días o no. Conociendo. Regia HNZ, ¿cómo te va? Estoy en vivo, sí, claro que sí, eso parece. ¿Y tú? Hola Marie, bonsoir, ¿cómo te va? Quiero recibir clases. Bueno, escríbeme a mi correo electrónico que lo estás viendo en pantalla, francesversionbeta@gmail.com. Cuéntame más en detalle qué es lo que quieres, cuál es tu nivel, cuál es tu disponibilidad y tal vez podamos llegar a un acuerdo de clases. Y yo te comento mis precios, mis horarios, mi disponibilidad también. Mándamelo, por favor. Lo tienes en pantalla, Regia. Ahí está en pantalla. Es el segundo renglón amarillo. francesversionbeta@gmail.com. María Valencia, je n'étais pas présente en l'ancienne conférence. Ok. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco del pasado compuesto. ¿Listo? Hace una semana también hablamos un poco del pasado compuesto. Dimos unos ejemplos en presente. Hablando de cómo conjugar verbos, traducir algunas frases básicas, y hoy vamos a traducir también frases, pero en pasado, más que todo en pasado. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cuál es tu nivel Regia H de francés? María Valencia, ¿es la primera vez que entras a un live mío? Primer nivel, ok.
Hasta ahora comienzas un poco con el francés. Bueno, pues mucha suerte con este idioma. Es un idioma que requiere de mucha paciencia. De estar motivados y de verdad querer aprender. No duden en darle tap a la pantallita con el dedo, así, tap. ¿Quieres viajar a Europa y no sé mucho de francés? Bueno, Europa no significa Francia. Puedes viajar a España, puedes viajar a Portugal. En cualquier país puedes hablar inglés. Europa tiene muchos países. En Suiza puedes hablar inglés, sin problema. Kate Rubio, buenas noches, ¿cómo estás? A la parte donde se habla francés. Ok. A Ginebra. Muy bien. Sí, claro que sí es necesario usar todas las tildes. Eso hace parte de la ortografía. Si mandas un correo administrativo, tienes que poner las tildes y los acentos tal y como lo harías en español. Ya si hablas con amigos o gente de manera informal, no es tan necesario. ¿Quieres comunicarte? Bueno, Regia, bueno, para comunicarse se necesita un poco de tiempo, pero puedes aprender algunas frases básicas. ¿Que te escriba por dónde, Regia? Regia, escríbeme tú a mí, a mi correo. Tú mándame un mensaje a mí, a mi correo, francés versión beta. Llevamos 2000 likes. Bueno, muy bien, Regia. Vamos a esperar un poco que se conecte un poco más de gente. Y empezamos dentro de unos 10-15 minutos más o menos. A ver si tengo estudiantes de los que también se conectaron a la clase pasada. La miel de tus labios, ¿cómo estás? ¿Hace mucho frío por Dios? Sí, está haciendo bastante frío. Estamos a más o menos unos
2 grados, 1 grado. Ayer nevó y hoy está haciendo bastante frío. Bonjour, es mi primer live. Veo todos tus videos. Buen trabajo. Hola, Fiu, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. En este live vamos a hablar del pasado compuesto. En la clase pasada también hablamos un poco del pasado compuesto. Fue como una introducción. Hoy vamos a hacer muchos más ejemplos del pasado compuesto. O passé composé. No se les olvide ir a mi último video, darle like, compartir, dejar un mensaje, dejar un emoticón, lo que sea necesario. Marlon, gracias por las clases de francés. Con mucho gusto. Seguiré publicando videos explicando conceptos básicos, intermedios y algunas veces avanzados, que también es necesario ver algunas cosas avanzadas de vez en cuando. Pero la mayoría de mis estudiantes tienen un nivel básico medio. Y obviamente la mayoría son colombianos. Y la mayoría son latinoamericanos más bien. Tengo pocos estudiantes de España. Hola Mari, consejos para comunicarte mejor. Bueno, para comunicarse se necesita... A veces uno no tiene miedo como a hablar y equivocarse. Tienes que quitarte ese miedo de hablar. Tienes que soltar la frase que se te ocurre en la cabeza, tratar de comunicarte como sea, que te van a corregir. La gente te va a corregir o te va a decir, eso no se dice así, se dice así. Y a partir de esas correcciones es que uno se va a mejorar su nivel de francés. Aparte de eso, es necesario grabarse uno mismo para escucharse el acento, para escuchar cómo se pronuncia, cómo gesticula la boca, las palabras. Es una buena técnica también. Se habla mucho el francés en Europa. El francés solo se habla en Francia y en una parte de Suiza. Se habla en Bélgica, un poco en Luxemburgo. Y eso es todo. Europa tiene muchos países, entonces pues depende del país, se habla el idioma del país. Con mucho gusto, Mari. Usar el francés para comunicarte en Europa es recomendable. Bueno, Jaime, nuevamente, en Europa es un continente y tiene muchos países. Si vas a España y te comunicas en francés, no te sirve para nada. Si vas a Alemania y te comunicas en francés, no te sirve para nada. Si vas a Polonia, a Turquía, al Reino Unido, a Ámsterdam, te comunicas en francés, no te sirve para nada. Así que lo mejor, si vienes a Europa, es hablar inglés como idioma general. En inglés puedes comunicarte en general en todo sitio. Je regarde toutes tes vidéos qui mettent dans TikTok. María Valencia, ok, hay unos errorcitos en tu frase, pero la entendí. Muchas gracias, espero que vayas a mi perfil, le des like a todos mis videos, compartir, un mensaje, eso es lo que me va a ayudar también mucho a pasar la voz para que la gente, digamos, que descubra mi perfil. Y obviamente abonarte a mis publicaciones y no perderte ni un video.
¿Quién de aquí conoce el pasado compuesto en francés? Le passé composé. ¿Ustedes lo conocen o no lo conocen? María Valencia, perdón. Muy bien. Rudy Patricio. Sí, pero cuesta mucho. Sí, el pasado compuesto no es tan fácil. Hola Daniel, bendiciones, ¿cómo estás? El pasado compuesto no es tan fácil como parece. Tiene bastantes trucos, bastantes modificaciones. Pero bueno, hoy trataremos de pronto despejar algunas dudas o introducir este tema a la gente que esté aprendiendo francés. Algunos verbos con être y otros con avoir. Ajá, exactamente. Hay algunos verbos que tienen ciertas reglas y se conjugan con diferentes auxiliares. Diferencia entre el pasado y el imperfecto. El pasado composé son acciones puntuales que acaban y terminan, que comienzan y terminan. Y el imperfecto son acciones que no terminan. No se sabe si ya se terminaron o no. El pasado compuesto es el que se utiliza con el verbo être, con être y con avoir, Marie, con los dos auxiliares. La miel de tus labios. En general, ¿a qué se refiere con pasado compuesto, profe? Pasado compuesto en francés es cuando vas a hablar de una acción en el pasado, simplemente. Por ejemplo, en español de Latinoamérica es como cuando dices yo comí, yo fui, yo estuve, yo miré, yo trabajé, yo me caí, yo me levanté, yo nací, yo morí. Esas son acciones en el pasado, que suceden, acaban, comienzan y se acaban. En francés vamos a llamarlo pasado compuesto, porque vamos a usar varios elementos en la frase. Siempre me acuerdo que la casita les mostró, eso nunca me lo dijo la maestra en la escuela. Ah, bueno, pues ya lo aprendiste aquí. La casita es una técnica que sirve para memorizarse un poco mejor los verbos que van con cierto auxiliar. No es obligatoria la casita, pero es una muy buena técnica para poderlos aprender los verbos. Así que vayan por un cafecito, por un vaso con agua, un chocolate, porque la clase puede que comience a ser un poco densa. Daniel, en la clase de hoy vamos a traducir algunas frases en pasado compuesto. Passé composé. ¿Listo? ¿Conoces el pasado compuesto, Daniel? Las clases solo las doy sábados y domingos, exactamente. Normalmente en este momento solo domingos. Bueno, solo domingos porque en el sábado estoy un poco ocupado. Pero los domingos hago clases en la noche. Clases gratis así por TikTok. Completamente gratis para la gente. Muy pronto vamos a comenzar la clase.
Estoy preparando los elementos. Ah, bueno, no, aquí no tengo. Voy a ir por un poco de agua y ya regreso. Bueno, gente, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a hablar de el pasado en francés. Oye, en Venezuela, agua a chorro, grifo y mueres. ¿Cómo? Ok. Aquí no, aquí el agua está muy bien. Entonces les recuerdo que mi correo personal es francesversionbeta@gmail.com y que mi página web es francesversionbeta.com. Tienen un curso para principiantes en francés. En este momento muy pronto voy a darles una promoción. El curso en este momento cuesta 70 euros, pero muy pronto estará a un muy buen precio. Entonces tienen que estar pendientes. Al final de la clase les daré, tal vez a los mejores estudiantes les daré un acceso al curso con mayores ventajas. Estos son los horarios de mis clases. En Francia es a las 8 de la noche, en Venezuela 3 de la tarde, Colombia, Perú 2 de la tarde, Canadá 2 de la tarde, sí, exactamente, México 1 de la tarde y Argentina 4 de la tarde. Y todos mis lives pasados están en mi página de YouTube, que los encuentras como Francés Versión Beta. Simplemente escribes en YouTube Francés Versión Beta y el primer perfil que sale es mi perfil de francés. ¿Listo? Vamos a hablar del pasado en francés. Antes de irnos con esto, con la teoría fuerte, quiero que me digan una frase en pasado, en español, para ver si tienen el concepto de una frase. ¿Qué es una frase en pasado? En español. Díganme algunos ejemplos de alguna acción que haya comenzado y que haya terminado en el pasado. Una acción puntual. Yo comí ayer pan, muy bien. Yo comí pan ayer. Yo nací. Muy bien, ¿qué otras? Ayer estuve en una fiesta, muy bien. Esas son acciones en el pasado que comenzaron en el pasado y ya terminaron. Es decir, yo nací, es algo puntual. Comenzó y terminó, ¿cierto? No es que estés naciendo, que sigas naciendo, no tiene sentido. Yo comí ayer pan, quiere decir que ayer comenzaste a comer y te lo terminaste y ya se terminó esa acción. Se acabó. ¿Listo? Alejandro, yo construí un imperio. Yo construí un imperio. Muy bien. Ayer llegué de viaje. Me faltan algunas tildes porque aquí en el teclado no las puedo poner. Bueno. Estuve con COVID. En francés diríamos yo tuve el COVID. Estuve con COVID. Tuve el COVID. Listo. El mes pasado fuimos a la playa.
Todas esas son frases como lo ven, tienen que tener muy en cuenta cuál es el verbo de la frase. ¿Listo? Yo comí pan ayer. El verbo es comer. Y el pasado, comí. ¿Cierto? Esto es un sujeto, esto es un verbo. Y el pan ayer es complemento. Yo nací. Yo es el sujeto, nací es el verbo. Yo nací en el año 99. Yo es el sujeto, nací es el verbo. En el año 99 es el complemento. Ayer estuve en una fiesta. El verbo es estuve. El sujeto, digamos que en español no lo ponemos, pero se sobreentiende que es yo. Y el complemento es en una fiesta, ¿cierto? Eso es como un complemento de lugar, de tiempo, ayer. Y esto es como un complemento de lugar, en una fiesta. Yo construí un imperio. Yo es el sujeto, construí es el pasado, el verbo construir. Un imperio, pues es el complemento. Que estamos diciendo qué es lo que construí. Ayer llegué de viaje. Ayer, complemento como de tiempo. Llegué es yo llegué. Sujeto soy yo. El verbo es llegué y de viaje es el complemento. Tengo entendido que el pasado simple ocurre en un momento definido. Se menciona el momento, hora. El pasado simple, bueno, ahorita no estamos hablando del francés, ¿listo? En francés el pasado simple se usa mucho menos y es como ya para textos literarios, para poesía. No se usa nunca el oral. Entonces no lo vamos a ver en este curso. Estuve con COVID, pues estuve es el verbo, el sujeto soy yo. El mes pasado fuimos a la playa. En la última frase, ¿cuál es el sujeto? ¿El verbo cuál es? Fuimos. Pero ese fuimos está conjugado con ¿qué persona? Con yo, con tú, con él, con ella, con nosotros, con vosotros, con ellos. Y ese verbo fuimos, ¿cuál es el verbo en infinitivo? María Valencia. ¿Ellos? No. ¿Fuimos? ¿Tú dices ellos fuimos? ¿Cuál es el sujeto? El verbo es aller, sí, en francés, pero no estamos hablando en francés en este momento. María Valencia. No estamos hablando en francés. Olvídate del francés en este momento. Estamos en español, ¿vale? Solo en español. En español, ¿cuál es el sujeto? Fuimos es el verbo ir. El verbo ir. ¿Y el sujeto cuál es en español? En español. En español. Estuvimos no es el verbo en infinitivo. Jaime, el verbo es ir. La última frase. La frase que está en amarillo. ¿Cuál es nuestro sujeto? Es importante que a partir del verbo podamos identificar cuál es el sujeto. Ya por ahí una persona lo dijo antes. Fibo, muy bien lo que dijiste. Nosotros, exactamente. El sujeto es nosotros. El verbo es fuimos. Nosotros fuimos a la playa. Entonces des en cuenta que, muy bien, el sujeto es nosotros. Des en cuenta que en español vamos a decir simplemente sujeto, verbo, complemento. En francés no vamos a usar sujeto, verbo, complemento. En francés vamos a usar la siguiente estructura. Vamos a poner aquí el pasado. En francés la estructura es el sujeto, un auxiliar, un verbo y luego va nuestro complemento. ¿Listo? Complément. Esa es nuestra estructura en francés. Es decir, que tenemos un elemento más
en la frase. Un elemento que no existía en español, que es ese auxiliar. Hola, Kimars, ¿cómo tu vas, parcelito? Ça a été la semaine? Listo, entonces en francés, très bien, mon frérot. Merci. Et toi? Ça va? Ça va, ça va. Ça s'est bien passé. Il fait très très froid. Très froid. Les temperaturas ont chuté. Entonces, en francés vamos a decir el sujeto, un auxiliar, que ya vamos a ver qué es eso. Verbo y complemento. Recordemos que en español teníamos, la estructura en español era sujeto, verbo, complemento. Esto era lo que tenemos en español. Oui, il fait très froid, on va encore payer une blinde dans le chauffage. Ah oui, mais ça c'est sûr. C'était prévu, hein. Les hivers sont de plus en plus froids. Entonces recordemos que en español es pronombre, verbo, complemento. En francés tenemos el orden pronombre, auxiliar, verbo y complemento. Es importante tener esas 4 partes de la frase claras. Ahora que las tenemos claras, ¿qué es un auxiliar? Un auxiliar simplemente es otro verbo. Entonces en francés vamos a usar 2 verbos dependiendo del segundo verbo, es decir, del verbo en amarillo. Esos auxiliares puede ser el auxiliar, el verbo être, o puede ser el auxiliar avoir. ¿Qué significa el auxiliar être? ¿Qué significa el auxiliar être? ¿Cuál es ese verbo? ¿Cómo se conjuga? Tenemos que memorizarnos, ahí sí tenemos que memorizarnos el presente del auxiliar, de los auxiliares. Faut que je m'explique le concept de huevón. Ah, huevón. Ah, huevón. T'es tombé sur un mot universel. Universel, en Colombie. Je suis. ¿Qué significa ese verbo? En español, ¿cuál es la traducción? Huevón en Colombia es como si tu disais, je sais pas. Ça dépend. Ça peut être une façon amicale de parler à ton pote, ou c'est un insulte et ça peut vouloir dire connard un peu. Cero estar, muy bien. Es el verbo cero estar, cero estar. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Vous êtes chelou en vrai. Oui, on est bizarre. Mais pas aussi bizarre que les gens du Sud, que les Marseillais. Eux, ils sont très bizarres. Entonces, je suis, tu es, il, elle, est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Muy bien. Ese es el auxiliar être. ¿Listo? Y también hay otro verbo que es el auxiliar avoir. Vamos a ponerlo acá. Y también tenemos avoir. J'ai. ¿Listo? El auxiliar avoir. Tu as. ¿Qué falta? ¿Cómo se conjuga con il, el verbo avoir? Que es tener o haber. L'accent de Medellín est incroyable. Oui, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup. L'intonation, ça tombe à la fin des mots. Il, elle, a. Très bien. Après. Nous. Tu es de là-bas? Non, je suis de la capitale de Bogota. Nous avons... À Bogota, on parle pas comme ça, mais on aime beaucoup l'accent de Medellín. C'est un accent très très charmant, très agréable à l'oreille. Vous avez... C'est les Allemands là-bas.
On va dire que c'est un accent très sexy, on va dire. Elles ont. ¿Listo? Hasta ahora no hemos visto sino los auxiliares en presente. Oui, c'est un accent surtout pour les femmes qui parlent en Medellín, les femmes et les hommes, en fait, l'accent il est très 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 agréable. C'est très beau à lui. C'est joli. Donc, ya tenemos nuestras partes de los auxiliares en presente, es importante. En presente, ¿listo? Muy bien. Il, elle, on est, o también il, elle, on a. Gracias, Mauricio. Ahora, el pronombre. ¿Cuáles son los pronombres? Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Esos son pronombres, ¿listo? Que es el sujeto. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Los auxiliares ya los tenemos aquí, que puede ser el auxiliar être o el auxiliar avoir, ¿listo? Tengámoslo presente en la cabeza. Y ahora, la estructura dice que también el verbo. ¿El verbo cuál es? Pues el verbo de nuestra frase. Por ejemplo, yo nací, el verbo es nacer. Yo comí, el verbo es comer. Yo llegué, el verbo es llegar. ¿Qué le va a pasar a ese verbo? Que ese verbo se va a escribir en una forma que vas a encontrar en el diccionario, que es la forma participio presente. El participio pasado, perdón, ¿listo? Aquí la tengo. El verbo va au participe passé. Va en su forma de participio pasado. Es decir, que en francés, para formar una frase en pasado, necesitamos nuestro sujeto, un auxiliar y un verbo. Y pues después el complemento. Entonces son tres partes importantes. Sujeto, auxiliar, verbo. No se nos puede olvidar esas tres partes. Sujeto, auxiliar, verbo. Sujeto, auxiliar, verbo. Sujeto, auxiliar, verbo. Y lo repito porque siempre la gente se equivoca. Siempre se les olvida el auxiliar o el verbo. Y repito otra vez, son tres partes. Sujeto, auxiliar, verbo. Ahora, vamos a pasar con algunos ejemplos. En estos ejemplos solo vamos a usar el auxiliar avoir. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Ya después les voy a explicar por qué estoy usando avoir. No se preocupen. Vamos a usar el verbo comer. ¿Cómo se dice comer en francés? Se dice manger. Es un verbo del primer grupo. Es decir, fácil de conjugar. Es fácil de conjugar porque termina en er. Los verbos que terminan en er, la mayoría, son verbos del primer grupo, fáciles de conjugar. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el participio pasado de un verbo? Para los verbos del primer grupo simplemente le quitamos la er final y le ponemos una tilde, un acento a la e. Es decir, que en este caso sería manger. Así. ¿Listo? Estoy camellando como un berraco. Comme un berraco. Ça, c'est un mot aussi un peu généralisé, c'est-à-dire t'es un bosseur de fou. Très très bien. Entonces, el verbo comer, manger, primer grupo, termina en er, un dur à cuire aussi. Un dur à cuire. C'est comme ça que vous dites en français? Un dur à cuire? Si parlo mi vida era que soy un berraco. Oui. Un berraco camellador. Camellador. ¿Lo has escuchado, Kimash? Camellador. Entonces, participio pasado del verbo manger es manger. Se pronuncia exactamente igual. La diferencia es cómo se escribe. Manger con la R es en infinitivo y manger con el acento es el pasado compuesto del verbo. Es decir, esto significaría comido. Si quieren una traducción literal, es comido o comida. Ahora, ya tenemos nuestro sujeto, que puede ser cualquier persona. Tenemos nuestro participio pasado del verbo. Y tenemos nuestros auxiliares. Entonces ya podemos hacer una frase. Por ejemplo, traduzcamos la frase. Ella comió pasta ayer. Vamos a dejarlo así nomás. Ella comió ayer. Bueno, esta O va con acento, pero es que no lo puedo poner.
Ella comió ayer. ¿Cuál es la traducción de esa frase? Esta es una frase en el pasado. El sujeto, ¿quién es? Ella, ¿cierto? Bueno, acá es ella, no él. Ella. El verbo es comió. Recordemos que en francés tenemos tres partes: sujeto, auxiliar y verbo. Entonces, la traducción sería él, ¿cierto? Que es nuestro sujeto. Luego nuestro auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Vamos a usar el verbo avoir a la tercera persona porque estamos hablando de ella. Y la tercera persona con el verbo avoir, aquí la vemos. Aquí la estoy señalando. Dice que se escribe el a, o también il a, o también on a. En este caso pues es el la. ¿Listo? Ahora el verbo manger, al participio pasado, se escribe manger. Y pues simplemente la frase, la palabra que falta, que es hier. Elle a mangé hier. Esa es la traducción literal. Y pues la buena traducción de la frase. Ella comió ayer, se dice elle a mangé hier. Muy bien por Fibo, Mari, María Valencia, Mari, Fibo, etc. Ella ha comido ayer. En España dirían ella ha comido ayer. Entonces la gente que venga de España es más fácil cuando aprende el pasado compuesto porque se parece mucho. Usan también un auxiliar. Ella ha comido ayer. Elle a mangé hier. Es la misma estructura palabra por palabra. En Latinoamérica no solemos usar tanto ese ha comido. Simplemente vamos a decir comió. Genre, un dur à cuire, c'est un mec fort physiquement qui ne se laisse pas intimider. D'accord. Mais ça peut être traduit par berraco. Oui, ça peut être ça. Ou aussi camellador. Camellador en Colombie, ça veut dire quelqu'un qui travaille beaucoup. Camellador. Camellador, ça vient du mot camello. Et camello, c'est un animal. C'est un dromadaire. Un dromadaire. Entonces, muchachos. Oui, un gros travailleur vaillant. ¿Tu es colombiano? Oui, je suis colombien. Bonjour. Ahora, sigamos con algunos ejemplos. Vamos a decir, por ejemplo, moi aussi je suis colombien. Il est colombien, très colombien. Il parle colombien de Medellín. Un berraco. ¿Quién más es un berraco? Un berraco camellador. Ahora la frase la tenemos. ¿Cuál frase tenemos aquí? Mis hermanos bebieron en el parque. Vamos a usar el auxiliar avoir, porque yo lo digo. Mentiras, yo ya les voy a explicar la frase, la lógica, no se preocupen. Pero primero tenemos que encontrar cuál es el sujeto de esa frase. Tu es un Colombien de cœur. Oui, qui marche, je sais que tu es un Colombien de cœur. Si on te donnait la chance de naître ailleurs, je pense que tu choisirais la Colombie. N'est-ce pas? Hola César, ¿cómo estás? Moi, je suis mangeur de paloma. Oh là là. Je n'en doute pas. Une seconde. Mes frères ont bu au parc. Grave. No recuerdo el verbo boire. El verbo es boire. El sujeto es il. Muy bien, María Valencia. Jocelyn, mes frères, muy bien también. Hay muchos acentos en Francia, así es, Raúl. Mes frères. Mes frères. ¿Qué sujeto es ese? Es je, tu, il, elle, nous, vous, il en plural o elle en plural. ¿Cómo sabemos cómo ponemos el auxiliar? Porque tenemos que elegir alguno de esta columna. ¿Cómo sabemos cuál poner? Ponemos e a i, ponemos a s, ponemos avant, ponemos ave, ponemos un. ¿Cómo vamos a saber cuál poner? Es on, exactamente. Mes frères ont vu. Mes frères es il, son ellos. Mes frères ont.
Ahora tenemos que buscar el participio pasado del verbo beber. Es un verbo del tercer grupo. Es irregular. Boire, bu. Y se dice bu y no bu. Bu, bu, bu. ¿Listo? Mes frères ont bu. Sin el acento en la U, Mari. ¿Listo? Simplemente bu, con B larga. María Valencia, cuidado. Con B larga. ¿Listo? On bu dans le parc. Puede ser dans le parc o podemos decir también au parc. Como indicando el lugar en donde comieron. Pero bueno, no nos importa en este caso. Entonces, mis hermanos, vamos a marcar aquí con colores para que todo quede muy claro. Esto es como azul. Mes frères ont lu, no es vu, sino bu, con la B grande. Mis hermanos es esta. Bebieron. Mes frères. Oula. Mes frères. On es nuestro auxiliar. Bu es nuestro verbo. Dans le parc o au parc, no nos importa. Es el complemento, el resto, pues. C'est la même chose au parc et dans le parc. Digamos que en esta frase se entiende el sentido, ¿listo? Como en el parque. Estaban en el parque y bebieron allá. Yo diría au parc. Ils ont bu au parc. O también puedes decir dans le parc. Depende mucho del contexto. Digamos que si lo traducen en el español, de pronto es más claro cuando lo ven así. Dans le parc. ¿Listo? Mes frères ont bu dans le parc. En el parque, dentro del parque, es decir, como al interior del parque. Entonces, muy bien, poco a poco voy a ir subiendo la intensidad. Entonces, recuerden que en la frase tienen que tener muy en cuenta cuál es el verbo, cuál es el auxiliar, cuál es el pronombre, cuál es el complemento, ¿listo? Ils ont bu quoi? C'est interdit sur la voie publique. Ils ont bu du jus de fruits. T'inquiète, qui marche. Du jus. Ahora, veamos otro ejemplo. Un poco más complicado. Porque si no, no tiene gracia. Ça va alors. Alors, ils peuvent boire du jus au parc. C'est autorisé. Oui. Du jus d'anis alcoolisé, fermenté. Mi mejor amiga y mi mamá fueron a comprar frutas. Primero que todo, la frase está en pasado, en presente, en futuro. Segundo, ¿cuál es el verbo? Tercero, ¿cuál es el participio pasado del verbo? Cuarto, ¿cuál es el pronombre? ¿Cómo se conjuga el auxiliar? ¿Cuál es el complemento? Todo eso tienen que pensarlo en su cabeza, encontrar todas esas claves. C'est une spécialité marseillaise, le Ricard ou le 51. Je connais pas le 51. C'est quoi le 51? C'est du vodka? Non, je pense pas. Hein. Ah, du pastis. Ah. Du pastis de Marseille. À 45 degrés, oh là là. 45, comme ça, c'est une eau de vie, ça. Entonces, gente, ¿cómo vamos a traducir esto? Primero que todo, mi mejor amiga y mi mamá. C'est le goût de l'anis. Ah, d'accord.
Muy bien, Fibo. Ya voy a corregir la frase. Resulta que hay ciertos grupos, en este caso, como les dije, vamos a usar el verbo auxiliar avoir, pero hay ciertos verbos que se deben usar con el auxiliar être, porque representan como un movimiento, como un desplazamiento de un lugar a otro lugar. Son verbos como especiales. ¿Listo? Son verbos especiales que hay que traducir con el auxiliar être. Tu vois, le vieux au bar au queue, ou ceux qui jouent au boule, enfin, la pétanque, et kiffent le pastage. Le pastaga. Ah oui, je sais de quelle vue tu parles. Ma meilleure amie et ma mère, on est allés pour acheter des fruits. Ma meilleure amie et ma mère ont allé acheter des fruits. Ma meilleure amie et ma mère sont allés acheter des fruits. Muy bien. Jennifer, ma meilleure amie et ma maman sont allés acheter des fruits. Muy bien, Jennifer. Steven, ma mère mieux amie et ma mère sont allés acheter des fruits. Steven, solo tienes una palabra que está un poquito mal. Qui Mars, tu me diras quand tu viens à Marseille. Tu es mon invité. Ben je vais sûrement venir en été. En été, ou sinon vers peut-être mai, abril, si tu m'invites. Entonces, resulta que en francés hay cierta cantidad de verbos que se deben conjugar, en su mayoría de veces, con el auxiliar être. ¿Listo? ¿Cuáles son esos verbos? Se llaman los verbos de la casita o los verbos de movimiento. Son los siguientes. Inshallah. Inshallah. Yo como harto, tienes que invitarme a buenos lugares. Kimars, donde se pueda beber. ¿Cuáles son los verbos que vamos a conjugar con el verbo être? Monter, naître, mourir, venir, sortir, arriver, descendre, revenir, aller, entrer, rentrer, tomber, partir, rester. Bueno, esos son la mayoría. Tu vas découvrir Alger, enfin Marseille. Ah oui, c'est ça. Je vais faire un voyage exprès au nord de l'Afrique. Entonces, en este ejemplo que les di, ¿cuál es el verbo? En francés, claro está. ¿Cuál es el verbo en infinitivo? El verbo sin conjugar. Aquí tenemos fueron, pero ¿cuál es el verbo sin conjugar? Es aller. Muy bien. El verbo es aller. ¿Qué más? También acheter, c'est pas pour le verbe être. Entonces, muy bien, el verbo es aller, ¿listo? El verbo aller. Y el pasado participio es aller, así. El auxiliar, ya sabemos que es el auxiliar être, ¿listo? ¿Cómo lo vamos a conjugar? Tenemos que definir qué sujeto es esto. Mi mejor amiga y mi mamá. Ellas, ¿qué son ellas? Ellas son ellas, o sea, es plural femenino. Entonces es él. Aquí, como habíamos dicho, con él vamos a conjugar así, son. Ellas son. Ellas son o ellas, ¿listo? Este es el auxiliar en presente. El son. Entonces ya tenemos nuestra estructura. Mi mejor amiga, mi mamá, ma meilleure amie et ma mère son. Ese es nuestro auxiliar. Y luego el verbo aller. A comprar. ¿Cómo decimos a comprar? Acheter. ¿Cómo decimos frutas? No estamos diciendo ni una fruta, ni dos frutas, ni 10 frutas. Estamos diciendo simplemente una cantidad inexplicable, inimaginable, incontable de frutas. Vamos a poner simplemente de, porque eso es un artículo partitivo. ¿Listo? Acheter des fruits. Ups. Des fruits. Ma meilleure amie et ma mère sont allées acheter des fruits. Pero a esta frase le falta algo. Resulta que en francés, como no es suficiente, que ya es complicado el francés, se le tiene que agregar aún algo. Muy bien, Fiu, exactamente, para allá voy. A todos los verbos en pasado, cuando uses el auxiliar être, se le debe hacer una modificación a este verbo.
a este que está acá, a este verbo le vamos a hacer una modificación. ¿Qué modificación le debemos hacer? Lo que pasa es que el verbo tiene que tener la marca del sujeto. ¿El sujeto es plural o singular? ¿El sujeto es femenino o masculino? Entonces, en nuestro caso, ¿el sujeto es qué? ¿Femenino singular, femenino plural, masculino singular, masculino plural? ¿Ese sujeto qué es? El sujeto es mi mejor amiga y mi mamá. Femenino plural. Cuando es femenino plural, para volverlo femenino al verbo le vamos a agregar una E, y para volverlo plural vamos a agregarle una S. ¿Listo? Esto lo hacemos simplemente porque estamos usando el auxiliar être. Recordemos, con el auxiliar être tenemos que hacer esa modificación al verbo. ¿Listo? Entonces en este verbo lo que va a cambiar es que simplemente le vamos a agregar al final una E que indica el plural, el femenino, y una S que indica el plural. ¿Listo? Vamos a dejar únicamente subrayado lo que modificamos. Ma meilleure amie et ma mère sont allées, la pronunciación no cambia en este caso, sont allées acheter des fruits. Entonces mi mejor amiga y mi madre fueron a comprar frutas. Solo funciona con el verbo être, exactamente. Solo cuando uses el auxiliar être vamos a modificar ese verbo. Hay otras reglas con el auxiliar avoir, pero no las vamos a ver en este caso. Pero con los ejemplos que les estoy dando en este momento, se modifica. ¿Listo? Cuando usamos el auxiliar être. Vamos a ver otro ejemplo, porque esto solo se entiende con ejemplos. Otro ejemplo. Mi amigo y mi padre fueron a la iglesia. Entonces, primero díganme cuál es el verbo. O piénsenlo ustedes en su cabeza y en una hoja. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el auxiliar? ¿Qué auxiliar se usa? Être o avoir. ¿Cuál es el verbo en participio pasado? ¿Se debe modificar? ¿Sí o no? ¿Es plural singular? ¿Es plural? ¿Es singular? ¿Es femenino? ¿Es masculino? El verbo es ir, muy bien, que es fueron. Ajá. Mon ami et mon père sont allés aux églises. Fibo, iglesia es femenino. Vas a decir a l'église. L apóstrofe, ¿listo? Steven, mon ami et mon père sont allés à l'église. Muy bien. Diego, se usa être. Perfecto. Mari, mon ami, sin la E al final. ¿Listo? Porque ami es amiga. Y para decir amigo, es decir, un hombre amigo, un hombre es ami. A-M-I. Un ami es mon père, mi padre. No es ma père, sino mon père, Marie, mon père. S-O-N no existe en francés. Pues, o sea, el verbo sí no se escribe. Mon ami et mon père sont allés à l'église, dice Lu. Muy bien. Fibo, c'est vrai, merci. María Valencia, mon ami et mon père sont allés à l'église. Perfecto. Mon ami et mon père sont allés à l'église. Entonces, todo ese tipo de razonamiento lo tienen que hacer. El verbo es aller. Es decir, que el participio es aller. ¿Listo? Aller. El auxiliar es el verbo être. Es decir, en este caso, son. ¿Listo? Digamos que el sujeto está en plural masculino. Masculin, pardon. Muy bien. Entonces la frase final es mon ami et mon père sont allés à l'église. ¿Listo? Y como les dije, este verbo aller se debe modificar un poquito. Simplemente le vamos a agregar una S que indica plural. Cuando es masculino no le modificamos nada. Si es masculino plural,
le agregamos una S. Si es femenino singular, le agregamos una E. Y si es femenino plural, le agregamos una E y una S. ¿Listo? Entonces, muy bien. Mon ami et mon père sont allés à l'église. Perfecto. Acá usamos otra vez el verbo être, porque estamos usando nuevamente el verbo aller. ¿Listo? Que está en la lista. Veamos otro ejemplo. Las niñas salieron de la escuela hace 10 minutos. ¿El verbo cuál es? Salir, salieron. ¿Cómo se dice en francés? ¿Será que ese verbo está en la lista de verbos que se conjugan con el auxiliar être? El sujeto es masculino singular, masculino plural, femenino singular, femenino plural. ¿Qué más pueden decir ahí? El sujeto pues es él, es il, es nous. ¿Cuál es? ¿Qué auxiliar se usa? ¿Cómo se conjuga? Femenino plural, muy bien. El verbo es sortir, muy bien. María dice, les filles sont sorties de l'école jusqu'à 1 minute. Les filles sont parties. El verbo es sortir, Fibo. ¿Listo? Partir es como irse. Pero ahí estoy diciendo que las niñas salieron. El verbo es sortir. El verbo es sortir. El participio pasado es sorti. Lis marb. Recuerda la estructura. Pronombre, auxiliar, verbo. ¿Listo? Si conjugo con el auxiliar être, el verbo lo tengo que modificar. Siempre. Entonces, si es femenino singular, le pongo una E. Femenino plural, una E y una S. Masculino plural, una S. ¿Cómo vamos a decir en francés? Hace 10 minutos. Zaira, les encanta son partiste il y a 10 minutos. Corrígeme la frase, Zaira. Steven, les filles sont sorties de l'école il y a 10 minutes. Muy bien. Perfecto. No duden en darle un tap 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 tap. Il y a puede ser hay o hace. Hace no. Ah, sí, hace también. Como digamos hace mucho tiempo. O hay, digamos, hay frutas. Il y a des fruits. Muy bien. Hay o hace. A ver si llegamos a los 10.000 likes. Vamos, gente. Y si me quieren regalar diamantes o rositas o lo que quieran, serán bienvenidos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta frase? ¿Con qué empezamos? Las niñas. ¿Cómo vamos a decir las niñas en francés? Les filles. Les filles. Les filles. Ahora, ¿qué nos queda? Nuestro auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? El auxiliar es être. Es decir, sont. Sont. ¿Listo? Les filles sont. Luego tenemos que poner nuestro verbo, que ya lo encontramos. Es sorti, es decir, salieron. Sorti. ¿Listo? Pero a ese verbo recordemos que tenemos que modificarle algo. ¿Qué le modificamos a ese verbo? ¿Qué le vamos a poner a ese verbo?
Ese verbo tiene que llevar la marca del sujeto. Si es plural, si es singular, si es femenino, si es masculino. Lleva una E de plural y una S de plural. Una E de femenino y una S de plural, perdón. Muy bien. Il y a des Français sur le live. Je sais pas s'il y a des Français sur le live. Est-ce qu'il y a des Français sur le live? ¿O pas? Ahora que ya tenemos el verbo, viene el complemento. El complemento simplemente pues, es lo que sigue la frase sin importarnos, ¿cierto? De l'école. ¿Cómo vamos a decir il y a? Hace 10 minutos vamos a decir il y a 10 minutes. Así de fácil. Les filles sont sorties de l'école il y a 10 minutes. ¿Listo? Siempre en la frase traten de verificar que estén todos los componentes de la frase en pasado. ¿Listo? El sujeto, auxiliar, verbo y el complemento. ¿Listo? Sujeto, auxiliar, verbo y complemento. ¿Hasta ahora todo el mundo está bien? Creo que sí. Hola, Oda, ¿cómo estás? Bonsoir. Veamos otro ejemplo. Todos los estudiantes se cayeron y lloraron. ¿Cómo se dice primero el verbo? ¿Cuál es el verbo? Ahí hay dos verbos ahora. Entonces tenemos que conjugar dos verbos. Un verbo hace parte de la lista y otro verbo no hace parte de la lista. En español decimos caerse. Yo me caí, tú te caíste, él se cayó. En francés vamos a decir simplemente cayeron. Los estudiantes cayeron. Pero ese caer es un verbo de la lista. Caer se dice tomber. ¿Listo? Yo me caigo se dice je tombe. María Valencia gira. Perfecto, muy bien. Tomber. Y el participio pasado es tomber. ¿Y cuál es el segundo verbo? Llorar. ¿Cómo se dice llorar en francés? Pleurer. ¿Y cuál es el participio pasado del verbo llorar? Pleurer, porque es un verbo del primer grupo. Se le quita la R y se le pone un acento. Igual que el primer verbo tomber. Igual, es un verbo del primer grupo, se le quita la R y se le pone un acento. Este primer verbo, ¿con qué auxiliar se conjuga? Con el auxiliar être, porque como lo pueden ver, está en la lista. El verbo tomber, aquí está, tomber. ¿Listo? Se conjuga con el auxiliar être. El segundo verbo, como no está en la lista, lo vamos a conjugar con el otro auxiliar que es avoir. ¿Listo? Ahora viene el momento culminante de la frase. ¿Cómo lo vamos a escribir? Todos los estudiantes, vamos a decir, tous les étudiants. Steven, cuidado con ese verbo al final. Los de être son de movimiento, exactamente, los de être son de movimiento. Se llaman los de movimiento, pero no es que tengan mucho movimiento. Entonces, para formar nuestra frase, ¿qué vamos a poner? Primero, el sujeto, ¿listo? Tous les étudiants. Tous les étudiants. Esto es nuestro, digamos que nuestro sujeto, ¿listo? Ahora, para decir
Se cayeron, es decir, cayeron. ¿Cómo vamos a decir? ¿Qué auxiliar vamos a usar? ¿Cuál es el auxiliar correcto? Todos los estudiantes, ¿qué sujeto es? Es je, es tu, es il, elle, nous, vous. Pachochazos. El verbo no se escribe así, tomber. Muy bien, tomber. Il, muy bien, Sheila. ¿Cómo vamos a conjugar el il? Diana Rodríguez, en francés ese verbo no usa el se. ¿Listo? Son tombés. Ajá. Exactamente, pachochazos. Et ils ont pleuré. Esto no es ningún complemento. Son remplissage, d'accord. Este es un verbo. Ah, verdad. Ya voy a acabar. Listo. Ahora, tous les étudiants sont tombés et ils ont pleuré. ¿Qué hace falta ahí? Hay un error en la frase. Hay un error. ¿Qué me hace falta? Oda, no sé si me estás preguntando o me estás afirmando. Pero supongo que me estás afirmando. Concordar, exactamente. Recordemos que cuando usamos el auxiliar être, el verbo que usa el auxiliar être tiene que concordar con el sujeto. En este caso estamos hablando de todos los estudiantes, que es masculino singular. Entonces el verbo tomber tenemos que poner la marca del masculino plural. Todos los estudiantes es masculino plural. Y el verbo tiene que tener la marca del masculino plural, es decir, una S. ¿Listo? Vamos a ponerla de otro color. Y en el segundo verbo, como estoy usando el auxiliar avoir, en este caso no hay ningún tipo de concordancia. Entonces todos los estudiantes se cayeron y lloraron. En español de España dirían todos los estudiantes se han caído y han llorado. ¿Listo? Entonces es más fácil como identificar el auxiliar. Recordemos, todos los verbos que se usan con el auxiliar être tienen que llevar la marca de concordancia. Femenino plural, femenino singular, masculino plural, masculino singular. ¿Listo? Nuevamente, otro ejemplo, un poco más complicado. Solo con être hay que poner ese en plural. Pacho Santos, con être al verbo le pones una E si es femenino, una S si es masculino si es plural, y una ES si es femenino plural. ¿Listo? Vamos por esos likes. Tac, 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 tap, 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 tap. En la pantallita. Regálenme diamantes, regálenme rositas. Ahora. Sigamos traduciendo. Wow. Y con avoir no, exactamente, con avoir no. ¿Me escuchan bien o no me escuchan bien? Tengo un problema de señal.
Confírmenme si me escuchan bien el sonido. La policía vino a la escuela, entró al salón y se fue 10 minutos después. Ahí tenemos 3 verbos, 3 acciones que suceden en el pasado. Todas esas acciones, ¿cuál es el verbo? ¿El sonido bien? Ok, me escuchan bien, muy bien. ¿Qué verbo vamos a usar? Verbo entrar. Ajá. ¿Qué otro verbo hay por ahí? La policía, vamos a decir que es singular, femenino singular. La policía. ¿Listo? Pacho Chazos. L apóstrofe salón. El salón vas a decir salle de clase. Puedes decir salle de clase. La salle de cours. Venir es otro verbo, muy bien. Steven, usa la estructura que está en la pantalla. Pronombre, auxiliar, verbo. CO, tienes que usar la estructura que está en la pantalla. Pronombre, auxiliar, verbo. Si el verbo es de la lista, usas el auxiliar être. Vamos a decir que la policía es femenino singular, ¿listo? Digamos que la policía es femenino singular. La police est venue à l'école, il est entré dans le salon et il est parti après. María Valencia, ahora tu frase corrígela porque la policía es femenino singular. ¿Listo? Quiero que hagan el ejemplo como si la policía fuera femenino singular. Co dice, la police est venue à l'école, ils sont entrés au cours et ils fusent. Ils fusent. Aller depuis 10 minutes. ¿Qué es fuse? Co. Fibo, la police a venu à l'école, elle a entré au salon, elle a parti. Fibo, tienes que usarme el auxiliar être para los verbos que están en la lista verde. Venir es arriver. Venir es venir. Arriver es llegar. Oda, la police est arrivé à l'école, il est rentré dans le salon et après il est parti dans 10 minutes. Il est parti 10 minutes après. Oda, la police, no vas a decir il, vas a decir elle. La police, elle est rentrée. La police est venue à l'école, elle est entrée à la clase, elle est partie 10 minutes après. Patricia Burgos Bar, muy bien. Pacho Chazos, hágale que aquí estamos aprendiendo. Perfecto, hágale. Pero está muy bien. Está muy bien que la gente tire las frases como les parece. Que aquí entre todos aprendemos. La idea no es aprenderse de memoria, sino entender por qué es así. Los verbos irregulares, sí, los verbos irregulares infortunadamente hay que aprenderlos de memoria. El verbo vino, y no estoy hablando de la bebida vino. En francés es venir,
y en el participio es venu. ¿Listo? Se conjuga con el auxiliar être. El verbo entró, eso es entré. Y el participio es entré. Se conjuga con el verbo être. Hay otro verbo. Dice Steve, la police est arrivée à l'école, elle est entrée dans le salon, elle est partie 10 minutes après. Muy bien. Muy bien, Steven F. Hay otro verbo. Puedes decir entré u rentré. Está igual, se entiende, Steven. En Francia lo usamos, digamos que se puede usar rentré también. Se fue. Vamos a decir simplemente... Podemos decir partir. El verbo en participio pasado es parti. Y se conjuga efectivamente con el auxiliar être. Yo vivo en Lyon. Elidit. L-I-D-T-L. L-I-D-L-T. Diana, la police est arrivée à l'école, elle est rentrée y elle est partie. Diana, cuidado con esa S al final de parti. 10 minutes après, muy bien. Ahora, como todos los verbos son del grupo de los verbos de movimiento, elle est entrée dans le salon, elle est allée 10 minutes plus tard. Elle est partie, Carlos, vas a decir. Elle est partie, es decir, como que ya se fueron, como que se fueron del sitio. ¿Le passé composé es usado en el verbal? Sí, claro, todo el tiempo. Entonces, la police est venue à l'école et entrée dans le salon, puede ser de la clase, bueno, vamos a decir de la clase, et parti, ou bueno, vamos a decir, elle est partie, partie 10 minutes après. Pues LT, yo tengo 7 años en Francia, entonces dominarlo, la verdad nunca lo vas a poder dominar al 100% porque yo siempre aprendo nuevas palabras, pero después de 2 años puedes decir que puedes hablar un francés bastante conversacional, con 2 años. Entonces, nuestros verbos, ¿cuáles son los verbos? Los que están en amarillo, vamos a poner todos los verbos más importantes. Yo tengo una duda que no tiene que ver con el paseo compuesto porque se dice croissant chocolat. Croissant chocolat no, se dice pan au chocolat. Porque es un pan con chocolate adentro. Entonces, los verbos que están en amarillo, todos están conjugados con el verbo, con el auxiliar être. Chelou, sí, claro. La palabra chelou es como raro. Los verbos que están en amarillo se conjugan con el auxiliar être. Tienen que tener la marca del femenino singular, porque la policía en este caso dijimos que era femenino singular. ¿Listo? Entonces, ¿qué le vamos a hacer a esos verbos? Le vamos a agregar una E al final, para que marque que estamos hablando de femenino singular. ¿Listo? Bizarre ou rare. Chelou es como raro, como algo como que fuera del orden normal. ¿Listo? Como misterioso. Est venu con una E al final. Est entré con una E al final. Il est parti con una E al final. ¿Listo? Como todos estos verbos se conjugan con el auxiliar être, pues se le pone una E al final. La police est venue à l'école, est rentrée dans la classe et il est parti 10 minutes après. ¿Listo? Todos los verbos llevan su E al final, que tiene que concordar con el sujeto. ¿Qué pasaría si la policía ya no fuera singular femenino, sino femenino plural? Femenino plural. ¿Cómo vamos a modificar la frase? El francés de Quebec es como más antiguo e inusual. El francés de Quebec es moderno, tiene otro acento muy diferente y tiene muchas palabras nuevas. ¿Qué pasaría si ya no es femenino singular, sino femenino plural? Aparte de la S que tenemos que cambiar, tenemos que cambiar el auxiliar.
Exacto, son. Vamos a decir, la police sont venus. Digamos que es un ejemplo, ¿no? Que la policía solo fueran, digamos, solo mujeres. Femenino plural. Les femmes de la police. Vamos a poner así. ¿Qué es lo más complicado del idioma? Tantas excepciones de todos los temas. Los conectores lógicos son bastante complicados. Entonces, la police. Vamos a poner la police sont venus con S al final. Elles sont entrées dans la classe. Elles, en plural. Sont, en plural. Parties, en plural. Les polices sont venus à l'école, elles sont entrées dans la clase, elles sont parties 10 minutes après. Muy bien, Carlos. Entonces, fíjense que siempre el verbo tiene que concordar con el auxiliar y obviamente el verbo y auxiliar tiene que concordar con el sujeto. En este caso, digamos que establecimos una regla en la que dijimos que la policía eran mujeres, solo mujeres. Entonces vamos a decir la police sont venus. ¿Listo? Es como un ejemplo. Vamos a cambiar. Les femmes... oui, les agents... ¿cómo digo eso? Les femmes... la police. Las señoras policías. Les policiers, les policières, exactamente. Los agentes de la policía. Vamos a ponerle police. Les policiers. Les femmes policiers. Es que policière no existe. Policière tal vez. No existe la forma negativa, la forma femenina. Es más común usar el on o el nous. El on lo usas al oral y el nous es más que todo al escrito. Entonces, les femmes policiers sont venues à l'école, elles sont entrées dans la clase, elles sont parties 10 minutes après. Entonces, fíjense que siempre tienen que ponerle mucho cuidado al verbo, al auxiliar y al sujeto. ¿Listo? Siempre. Hagamos otro ejemplo. Porque eso se aprende únicamente con ejemplos. Sí, las excepciones lo único es aprenderlas con el uso. Digamos que tarde o temprano te acostumbras a usar estos mismos verbos con el auxiliar être y esos, digamos que se van quedando grabados en tu mente. Ahora tenemos esta frase: mi perro bebió agua y mi gato se cayó del tercer piso. La clave es practicar y practicar y practicar y practicar, exactamente. Tenemos esta frase donde hay dos verbos, el verbo beber y el verbo caerse. El dit, no vamos a traducir literal palabra por palabra, simplemente hay que como entender el sentido de la frase, ¿listo? Cuando decimos mi gato se cayó, quiere decir que pues el gato se cayó, pero en francés hay un verbo para eso, es simplemente el verbo tomber, tomber. No vamos a traducir literal el se y luego cayó, no. Marta, Martin, no vas a poner a la S y apóstrofe, ¿listo? En francés el verbo simplemente se dice caer. Carlos, muy bien. Mon chat est tombé. Fibo, muy bien. Marta, solo tienes mal el apóstrofe. S apóstrofe, no.
Quítale el S apóstrofe. Mon chien a bu de l'eau et mon chat est tombé du 3e étage. Muy bien. En español decimos caerse. En francés simplemente vamos a decir caer. ¿Listo? Esto también se aprende con la práctica. Entonces, directamente, sin perder tanto el tiempo, vamos a decir mon chien, el auxiliar, a, el verbo del participio passé, bu, de l'eau, et mon chat est tombé du troisième étage. Mon chien a bu de l'eau et mon chat est tombé du 3e étage. Muy bien. ¿Hay otros verbos donde pasa lo mismo? Sí, claro, Carlos. En este momento no podría decirte cuáles, pero hay otros verbos también. A veces la preposición es lo que cambia. Por ejemplo, en español decimos soñar con. En francés decimos soñar de. ¿Listo? Morir también. En español decimos se murió, yo me morí, él se murió, ella se murió. En francés simplemente vamos a decir morir, morir. ¿Por qué du y no de? No, porque du es la contracción de le. ¿Listo? Es de el tercer piso. Es como en español cuando dices del. Cayó del tercer piso. Es de él. Ese de él es en francés es du. Es decir, de le. Aquí todos los verbos están bien escritos o no. Tenemos que tenemos que concordar algo, modificar algún verbo o algo. O todo está bien escrito. No tenemos que modificar nada, ¿no? No tenemos que modificar nada porque el único sujeto que usa el auxiliar être es el chat, que usa tomber, y pues mon chat es masculino singular, y con masculino singular no vamos a modificar nada. Recomendación para comprender y hablarlo. Tengo 6 meses en Francia. Acabaste de llegar, pero ya con 6 meses debes tener un buen nivel. Clermont-Ferrand. Comprendo, no hablo, ¿ok? Recomendaciones, bueno, tu celular, pásalo al francés, comienza a ver muchas series en francés en Netflix, cómprate un libro en francés, ve a un café y escucha a la gente hablar en francés, sal a la calle, arriésgate, ve a comprar algo en la panadería, escucha noticias en francés, debates presidenciales, realities, TikTok en francés, todo. Compra un periódico, sumérgete en la cultura francesa. Yo 5 meses en Francia y puedo tener una conversación normal sin estudiar francés. Perfecto, 5 meses en Francia. Si llegaste sin saber nada y ahora tienes el nivel que tienes, te ha ido muy muy bien, Steven. Diana Rodríguez, infortunadamente yo no leo mucho, no podría recomendarte un libro. Pero cualquier libro que sea para niños, historias de niños, historias para los niños pequeños. Por ejemplo, no sé, una historia entre frutas o Los 3 cerditos o Caperucita Roja, todas esas historias. Los libros son muy, muy, muy bien escritos con vocabulario básico para aprender. Profe, ¿para explicar el video que subió sobre los conectores parte 2 donde dije que ignoráramos la... Uy, pero eso es viejo. Y ya, yo creo que en el próximo live voy a explicar los conectores. Y si fuera, sería la chien à bu. Si fuera un perro, la chienne à bu. Ajá. Pero ahí el verbo no hace parte de los verbos de movimiento, entonces no lo vas a modificar. Profe, yo le hablé a una francesa en la calle y terminé teniendo una cita. Pues, perfecto.
Eso es lo que se necesita. Le Petit Prince, exactamente, el Pequeño Príncipe, por ejemplo, es un buen libro. Ahí te recomiendo un libro, El Pequeño Príncipe, Le Petit Prince. Esteban, ¿te conoces la expresión je me suis cassé le nez cuando llegas a una tienda que está cerrada? Je me suis cassé le nez. Ah, porque pues está cerrada, como que perdiste la ida, ¿no? Como que perdiste el paseo. Hola, saludos de Quebec, lo que aprendo con usted me ha servido. Ah, pues perfecto, Jorge David. Aunque en Quebec un poco el acento cambia, pero la base del lenguaje es igual. Patricia, depuis 6 ans en Suisse, j'ai réussi mon examen B2 de français, mon rêve, C2. Perfecto, Patricia. Bueno, el C2 se aprende con el tiempo. Ya si tienes un C2, tienes muy, muy, muy buenas bases y simplemente con el tiempo vas mejorando. El cerebro, aunque no lo creas, se va adaptando solo. Merci beaucoup, estoy en que el programa de francización, pero me está costando aprender. No pierdas las esperanzas, es duro, pero con el tiempo tu cerebro se va acostumbrando. Entonces, sumérgete en el idioma totalmente. Aléjate de todo lo que te conecta con el español en lo posible y vas a ver que solito el cerebro se va adaptando. Si fuera femenino, entonces no cambia el boire. El verbo cambia cuando uses otro auxiliar. Si es femenino o si es un perro o una perra o muchas perras, de todas maneras el verbo sigue siendo, se sigue conjugando con el auxiliar avoir. Y cuando uses el auxiliar avoir, no vas a modificar el verbo. Yo vivo en París hace 6 meses y aquí vamos, claro que sí. Ajá. Profe, ¿usted qué nivel de francés tiene? Yo tengo nivel Z20. Es mi nivel actualmente. Tengo un nivel ya conversacional sin problema. Entiendo cualquier cosa cuando me hablan, puedo expresarme sin ningún tipo de problemas. Podría decirse que tengo un nivel C2. ¿Cómo dices cuando quieres pedir algo en un restaurante? Como me podría traer un vaso de agua. Me podría. Ese podría. En español se llama condicional. En francés también, condicional. Entonces, para pedir algo vas a usar el condicional. Listo, ya ahora que leí todos sus comentarios, vamos a hacer un último ejemplo y con ese último ejemplo nos vamos. ¿Listo? Con mucho gusto, Diana. Vamos a dejarlo el ejemplo más fácil. Muy bien, Oda. Pourriez-vous, podría usted, pourriez-vous. Diferencia entre la pronunciación de je y je. Mira mi boca. Je. Uno es la boca abierta y el otro es cerrado. Muchas gracias, j'ai acheté une fleur très belle. Une, L-I-D-L-T. Une no existe en francés. Ajá, muy bien. En francés para decir unas, vamos a decir de. Vamos a ver un poco los artículos. Yo compré unas flores muy bonitas. Yo compré una flor muy bonita. Yo compré la flor bonita. Yo compré 3 flores bonitas. Yo compré flores. Todas las frases comienzan con lo mismo. J'ai acheté. Lo que va a cambiar es el artículo. Una, unas, la, 3. Vamos con la primera frase. Yo compré unas flores muy bonitas. Unas.
en francés se traduce con de. ¿Listo? J'ai acheté. Esto es el verbo comprar. No hace parte de la lista de los verbos de movimiento. Vamos a usar el auxiliar. Avoir. ¿Listo? J'ai acheté des fleurs très belles. O très jolies. ¿Listo? Très jolies. Fíjense que este adjetivo tiene la marca también del femenino y la marca del plural. Es un adjetivo. Como todos los adjetivos, tienen que concordar con el sustantivo. Ahora la segunda frase. Yo compré una flor muy bonita. J'ai acheté. ¿Cómo se dice una en francés? Une fleur très jolie. Fíjense que aquí simplemente voy a poner una E. Una E. Porque solo estoy hablando de una flor. Una flor es femenino singular. Entonces el adjetivo tiene que concordar con adjetivo singular femenino. Nuevamente aquí el auxiliar es avoir. El verbo es acheter, normal. Ahora, ¿cómo voy a esto? Yo compré la flor bonita. Esto es un artículo definido. J'ai acheté. Como digo, yo compré la flor bonita. La flor jolie, o podemos decir la jolie fleur. Itzel, cuidado cómo escribes flores, flor. Bueno, lo puedes poner después también, L-I-D-T-L. Lo que pasa es que al oral a veces suena mejor decir la jolie fleur. Pero bueno, también es costumbre. La cuarta frase. Yo compré 3 flores bonitas. J'ai acheté 3 fleurs o 3 jolies fleurs. ¿Listo? Puedes decir 3 jolies fleurs o puedes decir 3 fleurs très jolies. También, costumbre. 3 fleurs jolies, muy bien, Fibu. 3 jolies fleurs, muy bien, Steven. Aquí la E y la S marcan nuevamente la marca del femenino plural. ¿Listo? Aquí simplemente es la marca del singular. Y la última. Yo compré flores. En español no decimos ni una, ni dos, ni tres, ni 10, ni 20, ni unas, nada. Cuando en español no pongamos nada, en francés vamos a usar los artículos partitivos. Entonces vamos a usar también de. J'ai acheté des fleurs. Fíjense que queda igual como en la primera, más o menos en la primera frase. J'ai acheté des fleurs. Queda igual. J'ai acheté des fleurs. ¿Listo? Porque no se sabe cuáles flores. Es indefinido. J'ai acheté des fleurs. Podemos poner, yo compré flores muy bonitas. Des fleurs très jolies. Por ejemplo. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, con este pequeño ejemplo simplemente para practicar un poco los artículos, me despido de este live. Antes de que se vayan, vamos a darle un tap a la pantallita para ver si logramos llegar a los 20.000. Somos 30 personas. Si llegamos a los 20.000 sería perfecto. Mientras le dan tap, cuéntenme si tienen alguna duda existencial, sugerencia. La próxima clase todavía no he definido qué tema vamos a hacer. Pero bueno, tal vez podríamos seguir hablando del pasado compuesto, porque hay todavía algunos errores, algunas excepciones en pasado compuesto con el auxiliar avoir. Fibo, tienes que tener paciencia. No te desanimes, ejemplos. Para todo esto lo mejor es, como te digo, ver series, ver
historias, leer libros, el periódico. En el periódico uno se da cuenta de los auxiliares, de por qué usan tal auxiliar, cuál es el verbo, etc. Entonces es costumbre. ¿Listo? Ya llegamos a los 20.000, gente. Están conectados. Está perfecto. Muchas gracias a todos entonces. Espero que les haya gustado. Este live lo subiré a mi canal de YouTube. Como ya lo conocen, mi canal de YouTube es Francés Versión Beta. ¿Listo? ¿Cada cuánto haces lives? Cada semana, más o menos cada sábado o cada domingo. Depende mucho de mi tiempo libre, pero muy seguramente el próximo fin de semana haré un live. Sigan pendientes a mi TikTok. Vayan a mi perfil y denle like a mi último video. No falten. Hola, yo solamente lo que estoy aprendiendo son los saludos recién. Me gusta mucho hablar. Muy bien, Gis. Con mucha suerte en este nuevo aprendizaje. Y poco a poco tu cerebro se va acostumbrando. Ya vas a ver. Yo soy de Colombia y vivo en Francia. Muchas gracias a todos. No se les olvide visitar mi sitio web, mi perfil en TikTok, etcétera, etcétera. Vayan y denle like a mi último video. Tú también eres de Colombia. Bueno, ¿de qué ciudad eres? Pacho Chazos. Sheila Mac, muchas gracias a todos por participar. Estuvieron muy juiciosos. Muy participativos. Ali Jok Tobal, con el auxiliar être se modifica el verbo según el género. Exactamente, con el auxiliar être modifica según si es femenino, masculino, plural, singular. De Manizales. Manizaleño. Ok, perfecto. Una hermosísima ciudad, Manizales. Merci beaucoup. Gracias vos por el aprendizaje, profe. Gracias a ustedes. Que pasen una feliz noche. Cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego todo el mundo. Bye bye. Ciao ciao. Bonne nuit. Salut. Merci, belle semaine. Merci à vous aussi.